Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje de Jesús con la samaritana, del versículo 20 hasta el versículo 24, es que, y presten atención a esto, no podemos adorar correctamente a Dios, no podemos crecer en madurez, no podemos ir adelante a la perfección si nuestras mentes no son informadas, no son guiadas, no son aconsejadas y sometidas a las Escrituras. Es imposible que todo verdadero cristiano crezca en una adoración que agrada a Dios, crezca en su relación con Dios, crezca en su madurez espiritual, si su mente particular no está sometida, guiada, instruida, aconsejada por la palabra de Dios. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿y dónde está eso en el pasaje? Dice el versículo 22 del capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Solo una mente que crece en el conocimiento de Dios, y presten atención una vez más a esto, en las Escrituras, no es una mente que crece en el conocimiento a través de sueños, de tus experiencias o de lo mucho que puedas razonar acerca de la persona de Dios. No sé, te pones a filosofar, pones a investigar en tu mente y a pensar pensamientos profundos. Bueno, de esa manera no vas a crecer en el conocimiento de Dios. Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 21, y dice esto: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, mediante su sabiduría, su propio intelecto, no puede conocer a Dios. Y Pablo también dice en el capítulo 1 del libro a los Romanos, que los hombres profesando ser sabios se han vuelto necios y se envanecieron en sus razonamientos. Así que la única manera que nuestra mente crezca en el conocimiento de Dios es a través de las Escrituras. Y cuando decimos las Escrituras son este libro, la Biblia. Solamente esa mente crecerá en una adoración que agrada a Dios. Ahora, sé que ustedes pueden ver este libro y tratar de leerlo y decir, wow, es mucho. Son 66 libros. Y tiene un vocabulario que por ahí no lo entiendo. Entonces ustedes toman una determinación un poco diferente y dicen, no, yo la verdad voy a adorar a Dios, pero no entiendo la Biblia. Yo no puedo estudiarla porque no sé cómo compararla, no sé cómo leerla y poder entenderle. A la verdad, yo soy muy torpe. Y lo que hace es que mi mente sea una mente torpe. Así que yo voy a ir solo al culto y voy a levantar mis manos, voy a cantar y voy a adorar a Dios. Yo voy a ser piadoso de esa manera. Bueno, eso no es ser piadoso. Eso no es ser humildes. Ni tampoco es adorar a Dios. Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Fíjense que Jesús va a decir a la mujer samaritana en el versículo 24, Dios es espíritu. A Dios no lo podemos conocer a través de la naturaleza, aunque la naturaleza nos da a entender que Dios existe. Pero la naturaleza no nos revela el Dios invisible. Ese Dios invisible se ha autorrevelado a sí mismo por medio de las Escrituras. Y Él lo ha hecho de la manera más simple, más sencilla, para que cualquier hombre pueda entenderlo. Además, el Señor nos enseña que Él no llamó a lo sabio del mundo, sino a lo vil y lo despreciable. Si Dios te llamó, es porque Él ha hecho que tu mente entienda la palabra de Dios. Además, Pedro en su segunda carta dice que Dios nos ha compartido de su naturaleza divina. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, para después agregar y decir, ahora también ustedes agreguen al conocimiento piedad, y da toda una lista. Dios te da todo lo que necesita para que vengas a este libro y lo puedas entender y crecer en el conocimiento de Dios. Toda adoración falsa, toda mala adoración, toda adoración equivocada y toda adoración herética es producto de una mente desinformada e ignorante
de la palabra de Dios. ¿Quiere encontrar una mala adoración? Vaya a un lugar donde la Biblia no sea el centro. Vaya a un lugar donde la Biblia no sea enseñada. Por eso nosotros tenemos solo un propósito cuando nos reunimos. Y es leer la Biblia, cantar la Biblia, orar la Biblia y estudiar la Biblia. No tenemos otro propósito y no tenemos otra meta, porque es a través de las Escrituras que nosotros podemos conocer a Dios. Y es una pena ver tantos lugares, tantas casas que se llaman lugar de reunión evangélicas, que la Biblia no es el punto central, sino que son sus experiencias y sus sueños. Es solo a través de las Escrituras. Y cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, entonces encontramos una adoración falsa. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy claro acerca de cómo alguien que no somete su mente a la palabra de Dios ofrecerá a Dios una adoración que a Él no le agrada. Ahora, si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo les invito a que ustedes puedan buscar en Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Y mientras ustedes buscan, yo les voy a contextualizar lo que está pasando en ese lugar. El rey David ya es nombrado rey de todo Israel. Así que David toma una decisión junto con todo el pueblo: traer el arca del pacto que había sido robada en los tiempos del juez Elí y sus hijos por el pecado que ellos cometieron contra Dios. Llevaron el arca del pacto a la guerra contra los filisteos vencen, roban el arca. El arca es una caja cubierta de oro con una tabla que se llama propiciatorio. 2 ángeles, querubines, tenían sus alas extendidas, se miraban unos a otros. Y la Biblia dice que Dios moraba en ese lugar. Esa arca tipificaba la presencia de Dios. No es que todo Dios estaba solo en ese lugar y no estaba en el resto del mundo. Pero Dios había bendecido esa caja y tipificaba la presencia de Dios. Así que donde el arca iba, estaba la presencia de Dios. El rey David toma la decisión de recuperar esta arca y de llevar esta arca de nuevo a Jerusalén, que era el lugar donde pertenecía. Sin embargo, para trasladar el arca, habían algunas reglas, mandatos de Dios que Él había dado que no se podían violar. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Así que eran solo los levitas los que podían trasladar el arca del pacto. Pero en Números capítulo 4, versículo 15, se nos dice que eran los hijos de Coath, descendientes de Leví, los únicos que podían trasladar el arca del pacto. Así que dentro de los levitas había una familia que era la encargada de trasladar el arca del pacto. Además, en Éxodo capítulo 25, versículo 13 y versículo 14 dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca en ellas. Así que había unas varas que traspasaban la caja, que tenía unos aros, y se debía llevar por esas varas. Y en Números capítulo 4 versículo 15, una vez más, dice explícitamente que el arca no se podía tocar. Ahora, David, cuando va a llevar el arca del pacto, no tiene en cuenta estas cosas, sino que David lleva el arca del pacto en un carro con bueyes jóvenes, fuertes y robustos, y lo llevó. Así dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 3: pusieron el arca sobre un carro nuevo. Ahora, esta decisión de David de no haber consultado la palabra de Dios trajo destrucciones terribles. En primer lugar, causó la muerte de un hombre. Un hombre murió ese día, llamado Usa, porque los bueyes tropezaron y el arca se movió y el arca estuvo a punto de caer, y este hombre tocó el arca del pacto y cayó muerto. Pero en segundo lugar, un terrible impacto causó en el hombre de Dios, David, que quiso agradar a Dios,
pero que Dios no se agradó de él porque David no se agradó de la palabra de Dios. David tenía todas las buenas intenciones y era algo bueno llevar el arca de Dios a Jerusalén. Pero David no tuvo en cuenta la palabra de Dios y Dios no se agradó de él. Tanto que David dice lo siguiente en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y después dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Ahora David no quiere hacerlo. Quiso adorar a Dios, murió un hombre y él deja el arca. Le causó algo terrible y preocupante. Pero la casa de Obed-Edom es prosperada. Así que David va a volver a llevar el arca de Dios a Jerusalén. Pero ahora hace algo mucho más diferente. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 al 15, dice lo siguiente. Y les dijo, este es David, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y miren lo que dice el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, no según la buena voluntad que tengo, sino según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, tal como Dios había mandado, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Era esa la manera correcta de que ellos debían llevar el arca del pacto. Y así lo hicieron. Ahora bien, ese es un ejemplo muy claro. Un hombre de Dios, el siervo de Dios, David, que quiso agradar a Dios, pero que no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Dios los quebrantó. Debemos tomar en cuenta la palabra de Dios para todo lo que hagamos, para la adoración a Dios. Pero volviendo ahora al Evangelio de Juan capítulo 4, esta charla de la mujer con la samaritana. La mujer, junto con todos los samaritanos, solo aceptaban el Pentateuco y rechazaban los demás libros. O sea, ellos aceptaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos libros ellos lo aceptaban como libros inspirados, libros de Dios, infalibles, inerrantes, inequívocos. Igual que los saduceos en el tiempo de Jesús, que eran judíos. Y el Señor le dice a los saduceos, ustedes nada saben, porque solo aceptaban esos libros. Y rechazaban todos los otros libros. Rechazaban los libros poéticos, los libros históricos, que es lo que nosotros leímos, y los libros de los profetas, tanto mayores como menores. Ellos rechazaban el resto de los libros y aceptaban solo 5 libros. Y por esta razón Jesús le dice a la mujer, ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que adoran. Porque aunque es bueno tomar ciertas porciones de las Escrituras que son infalibles, separarlas del resto es cometer un grave error. Apartar algunos libros o apartar algunas porciones y rechazar otros libros o otras porciones es un peligro terrible en nuestras vidas de adoración. Es terrible. Ahora bien, nosotros tenemos un montón de iglesias evangélicas afuera y todas dicen lo mismo, esta es la palabra de Dios. Y todos dicen que buscan de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, hay momentos que llegan a determinados pasajes que no lo aceptan. Por ejemplo, llegan a 1 de Timoteo capítulo 2, cuando Dios da a través del apóstol Pablo cuál es el rol de la mujer dentro del culto cristiano. Y ellos, ¿qué dicen? No. Esa parte, Pablo ahí se equivocó. Ese es Pablo. Esa no es la palabra de Dios. Ese es el machismo de Pablo. Pero ¿quién colocó a un hombre?
¿Quién es ese hombre que tiene más autoridad que la palabra de Dios para decir esto sí y esto no? Y cometer esa descuartizar así el texto bíblico es cometer un gran pecado y es no adorar a Dios correctamente. Los samaritanos solamente aceptaban los 5 libros de la Biblia y rechazaban el resto. Y cuando ellos hicieron eso, perdieron lo que Dios enseñaba, aunque enseñaban en el Pentateuco, pero lo había enseñado ampliamente en el resto de los libros, tanto históricos como proféticos, que era en Jerusalén el lugar donde se debía adorar a Dios. Si se acuerdan, en el versículo 20, la mujer le dice, ¿dónde se debe adorar? ¿En el monte o se debe adorar acá? Para adorar a Dios, ¿es en el monte o es en Jerusalén? Y el Señor le da a entender que por haber cortado el texto bíblico y haber agarrado solo los 5 primeros libros, ellos no estaban adorando a Dios correctamente, porque era en Jerusalén hasta ese momento el lugar donde ellos debían adorar a Dios. Ahora, eso es lo primero que nos enseña este pasaje. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que toda adoración a Dios debe ser extraída del texto bíblico. Que toda adoración a Dios debe ser fundamentada por la palabra de Dios. Que no podemos cortarla, que no podemos editarla, que no podemos resumirla. Debemos tomarla completamente, como la palabra de Dios, y creerla. Y que solo por la palabra de Dios creceremos en nuestra adoración a Dios, en nuestra madurez, e iremos adelante a la perfección.